Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo tejer este bonito monedero. Sencillito y rápido de tejer. Si les gustan mis videos, les invito a que se suscriban, a que activen las notificaciones para que no se pierdan ningún tutorial. Primero vamos a ver qué materiales necesitamos para tejer este bonito monedero. Para hacer este monedero vamos a necesitar hilo del que tú quieras. En mi caso voy a utilizar Sinfonía de dos colores, dos tipos de azul, porque lo voy a utilizar en doble hebra. Así de 2 hebritas para que sea más grueso y el monedero quede más firme. Vamos a necesitar un gancho de acuerdo al grosor de tu hilaza. En este caso voy a usar uno de 4 milímetros porque le estoy usando en 2 hebras. Tijeras, una agujita normal e hilo para coser el cierrecito, y aguja lanera para esconder hebras. Vamos a iniciar tejiendo un lado del monedero. Tomamos nuestras hebritas, hacemos nudito deslizado para iniciar y vamos a iniciar con 17 cadenas. Estas primeras cadenas las vamos a hacer flojitas para después poder tejer por alrededor. Así las vas agrandando un poquito para que se hagan flojas. Y así tejemos 17 cadenitas. Una vez que ya tenemos nuestras 17 cadenitas, es un pedacito como de 12 centímetros. Si tú tienes otro hilo o quieres tu monedero más grande o más pequeño, tienes que hacer cadenas en número impar. O sea que queden de 3, 5, 7, 9, así que sean en impar. Vamos a saltar una y para trabajar necesitamos números pares de cadena. Por eso hacemos impar por la que saltamos. Bien, entonces saltamos una y en la que sigue vamos a hacer un deslizado en las hebritas de atrás. Tenemos estas dos y esta de aquí atrás. Ahí vamos a hacer deslizado. Tomamos lazada y en el punto que sigue, igual por las hebritas de atrás, vamos a hacer punto medio alto. Sacamos los 3. En la que sigue vamos a hacer deslizado, deslizado y en la que sigue medio alto. Y así nos vamos a ir. Un deslizado, un medio alto, un deslizado y un medio alto. Hasta que termines tus 16 puntos. 1 y 1. Ya para finalizar, el último es un medio punto alto. Por eso tenemos que hacer impar al principio, por el que saltamos, y porque al final nos tiene que quedar medio punto alto. Hacemos una cadena y para la siguiente vuelta iniciamos igual. El primero va a ser deslizado. En esta vuelta fue medio punto alto. Ese que fue medio punto alto, en la siguiente vuelta será deslizado. Y el deslizado de la vuelta anterior ahora será medio punto alto. Y así te vas a ir de nuevo, 1 y 1. Un deslizado, un medio punto alto. Así otra vez hasta que acabes la vuelta. Y de nuevo el punto final de esta vuelta va a ser un medio alto. Y así cada vuelta hacemos cadena y el primero será deslizado porque en la vuelta anterior fue medio punto alto. Esta es la tercera vuelta. Vamos a continuar así hasta que tengas un total de 10 vueltas. Una vez que ya tengas tus 10 vueltas, o si no, un triangulito un poquito más bajito de lo ancho que lo tengas. Perdón, un rectángulo, no triángulo. Pero ya tenemos nuestras 10 vueltas y vamos a hacer 2 vueltas más. La primera con una disminución para que se haga un poquito más chiquito aquí arriba. Hacemos la cadena, giramos y vamos a saltar el primer punto. Saltamos la cadena, el primer punto, empezamos a tejer acá. Y la iniciamos normal, deslizado. Y después medio alto. La única diferencia es que aquí saltamos uno. Continuamos el punto normal, deslizado y medio alto hasta que queden 2 para finalizar. Una vez que quedan 2 para finalizar, aquí tenemos deslizado. Este de aquí es deslizado. Y el medio alto lo vamos a hacer tomando
el hilo por una y por la segunda, y así sacamos nuestras 3 hebritas. Hacemos cadena y hacemos una última vuelta, y esa va a ser normal. Iniciamos con deslizado, aquí sin saltar ni nada, medio alto, deslizado y medio alto. Vamos a reducir 2 puntos, entonces aquí vamos a tener solo 14. Cuando termines la vuelta, así se va a ver la disminución. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, recorriendo los 14 que ahora tenemos. Normal, un punto bajo en cada punto. Así, punto bajo hasta llegar a esta esquina. Una vez que llegues a la otra orilla con tus 14 puntitos bajos, vamos a hacer la esquinita. En esta esquinita, así sin hacer cadena ni nada, después de este punto, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y después vamos a trabajar por aquí, como hicimos 10 vueltas, por aquí vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, así los vas a ir acomodando hasta que tengas tus 10 en esta orilla. Una vez que ya tengas los 10 puntos por aquí, vamos a trabajar aquí lo que fue en la cadena de inicio y vamos a hacer los 16 puntos para hacer el primero, que serían estas 2 cadenitas. Aquí toca hacer nuestro primer punto, ahí vamos a hacer 2. Van a ser 2 puntos porque uno va a ser como para dar esquina. Hacemos uno y ahí mismo hacemos el segundo. Después vamos a hacer los que siguen, uno en cada uno de los puntos. Por eso les dije que la primera cadena va floja para que podamos después tejer sobre estos puntitos. Así uno en cada uno hasta llegar a esta esquina. Cuando llegues al punto número 16 de acá de las primeras cadenitas, ahí mismo vas a hacer un segundo punto para dar vuelta, igual que aquí, 2, acá igual 2, y ahora vamos a hacer los 10 puntos de este lado. Y una vez que hagas los 10, toca hacer los 2 puntos en esta esquinita, así como acá, 2 puntitos. Vamos a hacer solo uno. Vamos a cortar la hebra, en lugar de hacer el segundo, vamos a cerrar desde acá el segundo punto. Solo hay que cortar nuestra hebra. Jalamos y vamos a poner estas hebritas acá en nuestra agujita. Ya que la tengamos así, vamos a pasar nuestra aguja por estas 2 hebritas, aquí donde tenemos nuestro primer punto. Y después, de regreso, por en medio de nuestro último punto. Así. Y así cerramos con un puntito invisible. Ahora esta hebrita la vamos a hacer un nudito por aquí atrás y vamos a esconderla. Escondemos esta también y volvemos a repetir el proceso para hacer otro idéntico a este. Una vez que ya tengas tus 2 rectangulitos exactamente iguales, con lo más delgadito hacia arriba, en uno de ellos, en el que sea, vamos a iniciar a tejer los bordos. Vas a ver donde tienes tu último punto de esta orilla, el último. A partir de ahí vas a contar 4, 1, 2, 3, 4, y en el quinto, pero solo en la hebrita de afuera, aquí vamos a iniciar a tejer. Tomamos hebra con nudito deslizado, por ahí vamos a pasar. Hacemos primero una cadena y después ahí mismo hacemos un punto bajo. Y continuamos tejiendo por toda la orillita, solo en la hebrita de afuera, haciendo un punto en cada punto. 1, así, 1
y 1. Vas a tejer todo alrededor. Acá de este lado vas a ver el último también de arriba, vas a contar 4, 1, 2, 3, 4 y aquí en el quinto hasta aquí vas a terminar de tejer. Todo esto vamos a tejer. Una vez que ya completes toda tu vueltita de puntos bajos hasta la misma altura, vamos a hacer una cadena y vamos a hacer una vuelta más, regresando haciendo un punto en cada punto, solo que ahora sí tomando las 2 hebritas normal para hacer un punto en cada punto hasta esta orilla. Y llegando de nuevo a la otra orilla vamos a hacer una vuelta más, aquí donde iniciamos, cadenita y otra vez un punto en cada punto para hacer una última vuelta. Al llegar acá vamos a dejar una tira muy larga para después coser la otra parte de aquí de enfrente. Terminando la vuelta haces una cadena, cortas tu hebra larga y jalamos. Y así larguita para poder coser la otra parte. Después, ya que lo tengamos así, vamos a coser nuestro cierre. Vamos a acomodar desde este lado toda la orillita hasta acá. Si tienes un cierre así igual que yo, que es bastante durito y tiene estas cositas, podemos recortarlo. Bueno, vas a medir y lo vamos a cortar para dejar solo el pedacito que necesitamos. Y una vez cortado nuestro cierrecito lo puedes abrir bien, quitarle este y así lo vas a poder acomodar más fácilmente para empezar a coserlo. Aquí vamos a esconder esta hebra, vas a acomodar, puedes ir atorando con algunos alfileres seguritos o coser así directamente. El chiste es que vas a empezar a coser. Que quede más o menos pegadito, así para que pueda pasar el cierre, como 1 o 2 milímetros pegado al tejido. Y con hilo y aguja normal vamos a empezar a coser por aquí. Por acá por este lado mete la aguja entre el tejido para que después el hilo no se vea. Así, y quede invisible por acá por fuera. Una vez que ya hayamos cosido el cierrecito, de la costura más simple que puedas hacer, no pasa nada. Vamos a hacer lo mismo con la otra parte, solo checa que esté del mismo lado. Y de igual manera lo vas a acomodar. Así, y lo vamos a coser igual de este lado para poner nuestro cierrecito. Una vez que ya tengas tu cierre cosido en los dos lados, ya solo los vamos a unir. Primero vamos a poner el cierrecito aquí en esta orilla. Ya que lo acomodas bien, cerramos hasta acá y vas a contar los puntos. Primero ponemos nuestra agujita lanera de este lado y ahora sí, ya que tienes tu agujita lanera, tu cierre cerrado, en este lado vamos a contar nuestros puntos de donde tenemos nuestro último tejido. Acá contamos 1, 2, 3, 4 y aquí en el quinto, aquí vamos a iniciar a coser. También vamos a hacer una costura de lo más simple. Primero pasamos por ahí, después por el primer punto de este lado por las 2 hebritas y por acá solo la hebrita de aquel lado, así. De nuevo damos vuelta hasta allá por las 2 hebritas en el siguiente punto y en este lado solo por la hebrita de afuera. Y así vamos a hacer una costurita simple por cada uno de los puntitos hasta rodear todo y llegar
a este último punto. Una vez que llegues acá, solo escondemos la hebrita y tendríamos terminado nuestro monedero. Una vez que ya cosimos nuestro monedero, así es como queda, con el cierre y todo. Y el monedero está terminado. Ahora solo vamos a añadir una cita, este es opcional. Yo le voy a poner una cita de este lado. Vamos a tomar nuestros hilos, así como los venimos trabajando en doble hebra. Estiramos un poquito, como unos 30-40 centímetros. Y hasta acá hacemos un deslizado. Así. Con el deslizado, una de las partes la vamos a pasar por alrededor y la otra vamos a jalar por los dos hoyitos, como si tuviéramos un punto bajo. Nuevamente, una la vamos a pasar por alrededor y con la otra jalamos como si fuera un punto bajo. Y volvemos a repetir la misma por alrededor, esa se va quedando hacia acá. Y jalamos como si fuera punto bajo. De nuevo, una por alrededor, jalamos, de nuevo una por alrededor del gancho y con la otra jalamos. Y así vamos a ir tejiendo un cordoncito hasta que nos quepa aquí en la mano. Una vez que terminas tu cordoncito, cortas la hebra, jalamos y hacemos un nudito entre estas dos. Y estas ya las podemos esconder con una agujita lanera también. Las escondemos hacia el tejido. Pero antes ponemos una agujita acá y las vamos a amarrar para poderlas esconder, pero así cerradas. En mi caso yo tengo una argollita, esta también es opcional, ya que tienes aquí tu agarradera, la puedes coser de este lado, así, o le ponemos la argollita para con esa agarrarla. Ya solo cerramos aquí con nuestra agujita y cosemos al monedero. Una vez ya con nuestra cita y argollita ha quedado listo nuestro monedero. Para todas las que vieron mi tutorial hasta aquí, les agradezco mucho. Les recuerdo que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan cada que yo suba un nuevo video. Nos vemos en otro tutorial.